Buenos días, Julio. Buenos días, Jaime, Tomás de Santiago. Buenos días a todo nuestro panel aquí en la ciudad y buenos días a nuestra audiencia local e internacional. Bueno, sí, ya efectivamente, como estaba programado, si las cosas estadísticamente y epidemiológicamente salían bien, ya pasábamos a una segunda etapa y hemos venido diciendo todos los días se daban las condiciones porque los indicadores efectivos de la pandemia así lo indican. Y vamos a ver ahora el reto de estos 14 días para lograr pasar a la tercera etapa. Con relación al tema de antes de entrar con los temas locales o con los temas políticos que arrastran nuestro tiempo, me llenó de satisfacción o me provocó cierta satisfacción, mejor dicho, escuchar a Julio hablar de Jeremy Rifkin más temprano en el programa, porque yo no creo que aquí haya 3 programas de panel de radio que mencionen a Jeremy Rifkin. No creo que lo haya, porque estos pensadores tú tienes que salir a buscarlos. José, la idea de la mente factura. Oye, la idea de la mente factura llevó a Estados Unidos a la situación de caos que tiene. La mente factura ocupa una élite intelectual. ¿De qué tú estás hablando? Porque yo no. No, lo que estoy hablando es de que la perspectiva de muchos de esos economistas se cayó a partir de este tratado de Hackensack. Pero es que tú no sabes lo que yo voy a decir. No sé, lo que yo te digo es la idea de la mente factura, de portar el trabajo, de que no hay que hacer nada más software y aplicaciones, hizo que frente a una situación tan simple como una enfermedad respiratoria... Espera que termine la idea. Tú tienes que dejar que yo plantee mi comentario y después lo discutimos si tú quieres, pero yo no he planteado nada todavía. Tenemos que tener un orden en la discusión, porque tú hiciste tu comentario y te escuchamos todo. Entonces lo que yo quiero decir es que es satisfactorio que un programa como este esté discutiendo, por lo menos planteando estas ideas de estos tipos de pensadores que son exploradores del comportamiento humano. Para mí, Jeremy Rifkin está entre los primeros 3 pensadores de la actualidad. La gente no sabe que Jeremy Rifkin es el autor intelectual de la economía colaborativa, del concepto de Uber. El concepto de Uber, intelectualmente, ¿quién lo plantea? Es Jeremy Rifkin. Y después ojalá podamos hablar de los costos marginales cero, cómo la tecnología va disminuyendo la estructura de costos hasta llegar a un punto, señores, y esto lo ha impulsado el virus, el coronavirus, ha impulsado a través del teletrabajo, la teleeducación. Esto va a crear condiciones para que se masifique la robotización. Y entonces por eso es que Elon Musk plantea el ingreso mínimo universal. Y Yuval Harari habla, oigan esto, de la generación innecesaria desde el punto de vista laboral. Dice Yuval Harari, para la economía del siglo XXI, cuando se consolide el modelo de la automatización, hay una gran cantidad de personas que no van a ser necesarias. Y entonces ahí es que entra Klaus Schwab con la propuesta, con la teoría de la cuarta revolución industrial. Él dice, ya no va, en el futuro los barberos no van a ser necesarios, porque tú vas a ir a un mall, vas a coger un tipo de corte de pelo y te vas a meter en un casco y en 2 minutos, 1 minuto, ya, tú sales de ahí y te vas. Es lo mismo de Uber. Tú no necesitas la complejidad del servicio de taxi anterior, porque tú no tienes que bregar con propina, no tienes que bregar con dinero, no tienes que bregar con nada. Pero además la transparencia. Si el servicio de Uber no se porta bien, tú lo puedes calificar y Uber lo bota, lo saca de ahí. Entonces es un modelo basado en la colaboración, no en la competencia. Basada en la colaboración, lo que plantea Rifkin y otros autores. Y por eso yo saludo que programas como este estén tratando estos temas. Y hay que decir lo siguiente,
A mí el concepto de Schwab no me gusta mucho porque Jeremy Rifkin le hace las críticas. Jeremy Rifkin dice que todavía no podemos hablar de eso, pero es que los autores lo enfocan de manera distinta. Por ejemplo, para los marxistas, lo que hay son 5 modos de producción en la historia de la humanidad. 5 modos de producción. Schwab le da un carácter industrial y parte en función de la máquina de vapor de James Watt, pero hay otros autores que lo enfocan de manera distinta, desde la economía de subsistencia, la economía de consumo, la economía esclavista, una cosa impresionante, el feudalismo, y entonces luego del feudalismo, sí, ya después de la ilustración, la máquina de vapor y después la imprenta de Gutenberg, que no es un paradigma nuevo, Julio, la imprenta de Gutenberg de 1854, no. La imprenta de alemana es una actualización, es una innovación del paradigma asiático de la imprenta. El aporte de Gutenberg es que le agrega el metal para que no se pudra, porque las imprentas asiáticas eran de madera. ¿Vienen de qué? Del tema del vino, de presionar las uvas para el vino, de ahí es que viene la imprenta, de ahí es que viene el concepto. Y el aporte de Gutenberg es que crea las letras individuales, porque antes lo que había era moldes de palabras completas y eso limitaba mucho la capacidad de comunicación física impresa. Y lo que hace Gutenberg es que divide las palabras en letras. Entonces tú puedes coger cada una de las letras e imprimir. Ese modelo se mantuvo hasta cuando se mantuvo ese modelo de diagramación, hasta que vinieron los sistemas operativos y los diseños, la interfase gráfica en mediados de 1980. Había que construir las palabras en las salas de redacción de los periódicos con letras formadas como Gutenberg lo consiguió en el 1454. Y después viene el descubrimiento de América, que es lo que crea la modernidad. El descubrimiento de América junto con la imprenta y esa máquina de vapor después. Gracias a la imprenta. ¿Cómo se logra el descubrimiento de América? Por la imprenta. ¿Cómo se producen las denuncias de Lutero? La primera denuncia de corrupción de la Edad Moderna. Por la imprenta de Gutenberg. Eso es una vaina revolucionaria. Eso nosotros lo explicamos en la UAS en el 2014. Ahora, la gente tiene que saber que, y esto es fundamental, dentro de la hipótesis nuestra del ciclo de la guerra y la paz, todas estas teorías de la economía del siglo XXI caben por una razón simple. La gente tiene que saber que la economía sucia es la que produce la economía limpia. Siempre será así. La economía sucia es la que produce la economía limpia. O sea, la economía de guerra produce la economía de paz. Lo mismo que nosotros decíamos ayer con las ideas de Milton Friedman y las ideas de Keynes. Las ideas de Keynes son ideas de guerra o de posguerra, la intervención del Estado intensiva, y las ideas de Milton Friedman y el neoliberalismo, donde el mercado toma una preeminencia en vez del Estado, son ideas de las sociedades que están en paz. En economía de guerra, el Estado va a sustituir al mercado. Siempre. Eso es un axioma, eso es una ley, eso no lo cambia nadie. Y ahora, por eso yo estoy de acuerdo con lo que Gonzalo planteó ayer y con lo que está planteando en su discurso. Hasta ahora, señores, la percepción es que Gonzalo ganó esa presentación. Eso no fue un debate. Leonel quería que fuera un debate y así lo recogen los medios hoy. ¿Por qué no hay? Esa es la idea tuya, José. Bueno, pero está bien. Pero ¿de quién es este comentario mío? Ya tú pusiste el tuyo. Ahora yo pongo el mío. Entonces, la idea ahora mismo, si tú haces una encuesta y te ve a los medios de comunicación, sobre todo a las redes, donde todo el mundo tiene el derecho de opinar. Hablamos los micrófonos aquí. No solamente los editorialistas, ni los articulistas, ni los opinadores como nosotros. En las redes, ese es otro aporte de la economía colaborativa. Ese poder que tienen las redes, que le quitaron la agenda a los ricos de los países, eso es producto de ¿qué? De que terminó la Guerra Fría y todo el mundo puede tener un periódico y una emisora de radio y un blog y un canal de YouTube. Eso es parte de la magia de la tecnología
que para mí es una ideología y yo vivo promoviéndola todos los días. Entonces, si tú te vas a las redes sociales hoy, Gonzalo ganó el debate ayer. ¿Por qué lo ganó? Porque todo el mundo pensaba que Leonel y Abinader iban a comer con su dama porque son políticos tradicionales. Gonzalo se preparó y hizo una buena presentación. Ahora, ¿cuál es el power de Gonzalo? Que Gonzalo es el tipo de liderazgo que la crisis definió. El coronavirus como un evento de crisis que desestabiliza a la sociedad, demanda su propio tipo de liderazgo. Y Gonzalo es el perfil para eso. Por eso se siente tan cómodo. Gonzalo tiene los códigos de poder manejarse en una situación como esta. Luis no lo tiene ni Abinader, porque son líderes para economías, para sociedades que están estables. No saben cómo manejarse en una situación de esta. Entonces, Gonzalo impuso la agenda de la campaña, ¿o no la impuso? ¿Por qué que Luis sale a bregar y a dar una carpa de hospitales cuando nunca el sistema inmunitario de este país, el sistema hospitalario de este país ha estado bajo amenaza? Nunca. Yo lo digo todos los días aquí. Nunca ha llegado a un 50% la ocupación en el sistema de salud. ¿Por qué Luis sale improvisando dando carpa? Porque Gonzalo salió de la cuarentena y enfrentó la crisis en la calle. No importa, lo que tú quieras. Entonces esa carpa de hospital no es una improvisación cuando nunca el sistema de salud estuvo amenazado. Pero ve a ver si está utilizando. El tuyo no está amenazado. Coge para el Marcelino Vélez Santana. Para que tú veas. Ahora, si tú tienes 2 camas en Asua, o en Elia Piña y necesitas 2 camas en la capital, no están aquí. Hay 2 vacías allá, pero aquí hay 4. Entonces, la crisis ha definido el tipo de liderazgo que quiere. ¿Y qué es lo que ha visto la gente? A Gonzalo en la calle y a los demás en su casa, viendo la crisis por televisión, asustado. Este tipo se entregó. Entonces, él ha marcado el ritmo de la campaña del coronavirus para acá. Eso usted lo admite o no lo admite, pero se refleja en los números. Pero yo vengo diciendo desde el principio de abril, hay un empate técnico y nadie me creía, hasta que lo dijo Marpey. ¿Qué me importa a mí que lo diga Marpey? Yo no necesito a Marpey, porque yo vivo manejando estos datos que generan las redes. No necesito a Marpey, por eso lo digo. Y veo cómo se está comportando. Y por eso estoy diciendo que hoy la percepción es que Gonzalo ganó ese debate, porque todo el mundo pensaba que Luis Abinader y Leonel Fernández iban a comer con su dama anoche. No, mírenlo ahí. ¿Por qué? Porque también la crisis impuso el debate. El tipo de debate lo impuso la crisis. Leonel dice, no, yo esperaba un formato donde se pudieran debatir las ideas y contradecir, interactuar. Pero la crisis dijo, no vamos a interactuar. Cada uno va a hacer su presentación. A mí particularmente no me gustan los debates. ¿Por qué? Porque los debates son un espectáculo de televisión electoral. Los debates no definen nada. Un debate lo puede ganar Trump, por ejemplo, tipo que tenía un programa de televisión que se llamaba El Aprendiz, que se sabe manejar en escena, que no respeta nada, que no le importa nada, y que se sube a un escenario y dice lo que le dé su maldita gana. Pero es un tipo que tiene las características físicas que fueron exitosas en Occidente. Y ya tiene la mitad del pleito ganado. Con su vida ahí arriba ya sin hacer nada, sin decir nada. Y te puede engañar. Te puede engañar. Ahora, ¿qué es lo importante? Debatir las propuestas. Gonzalo planteó un plan de recuperación económica, empleo, construcciones para dinamizar la economía, estabilidad macroeconómica, un compromiso con eso, por eso ya presentó su equipo económico, y la gente entendió eso de una vez, no hay que joder mucho, no hay que rebuscar mucho, lo entendió. Entonces, a mí me gustan las propuestas, porque las propuestas se pueden medir, se pueden analizar, se pueden comparar, no los discursos. Y esa propuesta tenemos que llegar al punto como sociedad de que podamos vincularlas jurídicamente. Usted somete un programa de gobierno, usted tiene que cumplirlo, eso se llama liderazgo responsable. La responsabilidad no es más que la capacidad y la obligación de usted cumplir lo que promete. Eso es lo que significa responsabilidad. Lo crearon los griegos asociado al matrimonio y después los romanos lo cogieron de los griegos y lo trajeron a Occidente.
lo hicieron global. Eso es lo que la religión fue que creó el concepto de responsabilidad, el responso. Entonces aquí los políticos prometen un paquete de vallas y después no lo cumplen. ¿Quién le da seguimiento a los programas de gobierno de cada candidato que depositan en la Junta? ¿Quién hace eso? Tiene que haber una institución aquí, una ONG o una institución pública, yo no sé, la Comisión de Ética, qué sé yo, la misma Junta Central Electoral, que le dé seguimiento a los programas de gobierno y lleve indicadores de cumplimiento para que el electorado sepa quién le cumple y quién no. De hecho, yo creo que de esta coyuntura se puede sacar algo bueno. Inclusive yo tengo ahí un paquete de propuestas que las elaboré cuando yo quería ser defensor del pueblo. Yo tengo 35 propuestas nacionales. 35 propuestas nacionales. Las tengo registradas ahí. A mí me gustaría que hubiera un espacio donde tú deposites esas propuestas, donde tú la deposites, ese banco de propuestas, y cuando uno vaya a abordar un tema, en vez de inventar, tú vayas a esa fuente y la busques y se le dé seguimiento. Por ejemplo, el caso más ilustrativo, el que más a mí me convence de que los procesos electorales son grandes oportunidades para los pueblos, para lograr cosas, es el 4% por la educación. El 4% por la educación, Leonel lo convierte en ley en el 97. No lo cumple, viene Hipólito y tampoco lo cumple. Vuelve Leonel y no lo cumple. Pero era una ley. Era una ley que establecía el 4% por la educación. Es una creación del gobierno del PLD, señores. Y del PRD, que era mayoría en el Congreso, cuando se aprobó. Es una creación de ellos. Y no lo cumplieron. Vino la coyuntura del 2010 y la gente se tiró a la calle. Queremos 4% por la educación. Lo que decía Juan Bo, un principio del bochismo. Llevar al gobierno a su propia legalidad. Eso es el 4%, señores. Un esfuerzo del pueblo por llevar al gobierno a su propia legalidad. Porque fue Leonel que aprobó el 4%. Él fue que lo firmó en la ley. No lo quería cumplir. Entonces la gente empezó a joder en la calle, a presionar. ¿Qué provocó esa presión? Que en la coyuntura del 2012, los principales candidatos, Danilo Medina, Hipólito Mejía, se comprometieran con el 4%. Cualquiera de los dos que ganaba tenía que cumplirlo. Eso fue un logro ¿de qué? De la coyuntura electoral del 2012. Ahora nosotros tenemos grandes retos, grandes desafíos. La crisis nos ha variado un poco la agenda, pero la gente aquí no se va a dejar de robar, ni de atracar, ni de vender drogas, ni de matar mujeres. Eso va a volver. Eso está ahí subyaciendo, latiendo debajo de la crisis. Y nosotros podemos aprovechar la coyuntura electoral para que los partidos firmen un pacto por la seguridad. Ninguno está planteando nada en materia de seguridad. Ninguno. Se están escudando en la coyuntura de la crisis para quedarse en disparatico. En disparatico lo que la gente quiere escuchar, pero las reformas profundas nos están abordando. Aquí todo el mundo habla de la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué nadie lo plantea escrito por escrito? Vamos a independizar el Ministerio Público. Yo estoy comprometido con esa reforma. No lo dice Luis. Luis dijo, vamos a profundizar la independencia del Ministerio Público. Pero no habla de que va a ser independiente. No, lee la propuesta de Luis. Lo ha dicho, que vamos a nombrar un fiscal independiente. Y se lo ha dicho a los abogados. Esa es una yo lo quiero ver por escrito. Porque lo que yo leí de él fue... Es un compromiso de Luis Abinader con este país. Clemontá dice lo mismo. No, que el PLD va a profundizar la independencia del Ministerio Público. El PLD no cumple ni años, José. Pero Leonel fue presidente 12 años y no independizó el Ministerio Público. Entonces, la independencia del Ministerio Público es la integridad personal de Luis. La independencia del Ministerio Público, la fiscalización y la auditoría externa del sistema judicial, que es una podredumbre de corrupción el sistema judicial. Para que eso nadie lo fiscaliza. Eso nadie lo fiscaliza, el sistema judicial. Pues ahí hay una podredumbre increíble de corrupción. Esa es una reforma pendiente, la independencia del Ministerio Público y la fiscalización del sistema judicial, de los actores judiciales. Es una reforma que se puede lograr ahora. Como segundo punto, además del pacto por la seguridad. Y tercero, el tema de las AFP.
Esa ley 87-01 hay que humanizarla, porque si no, eso va a provocar grandes revueltas en la República Dominicana. Nosotros podemos lograr esos 3 pactos: el pacto por la seguridad social, el pacto por la independencia del Ministerio Público y el pacto por la seguridad. Si nosotros hacemos un documento ahora con esos 3 líneas nada más, bien, y lo ponemos a circular en las redes, en 15 días nosotros tenemos más de 2 millones de firmas. Y yo estoy seguro que tanto Abinader como Gonzalo, como Leonel lo firman, porque ellos lo que quieren es ganar. Y cuando tú quieres ganar, es como un hombre enamorado de una mujer, tú le dices que sí a todo. Bien. Y después hablamos. Bien, bien. Entonces, por eso yo, más que los debates, que los saludo, porque son una discusión inteligente de sociedades organizadas, más que el debate, yo quiero el compromiso, la firma de los temas, la firma de los pactos que puedan ser vinculantes jurídicamente hablando. ¿Para qué? Para nosotros poder medir sus resultados una vez que pasen las elecciones y uno de los 3 llegue al poder en agosto de este año. Cambio y fuera.